La historia más conocida del rey David, sin lugar a dudas, es su enfrentamiento con Goliat, el gigantesco guerrero filisteo. Esta batalla no solo cambió la vida del joven pastor destinado a ser rey, sino que también definió el destino de Israel como una nación triunfante ante sus enemigos. Sin embargo, ¿te has preguntado si toda la historia fue contada? Lo que muchos desconocen es que Goliat no fue el único gigante al que David tuvo que enfrentarse. De hecho, hubo otros gigantes, descendientes de los Nefilim, que David derrotó, entre ellos, el hermano de Goliat, quien estuvo a punto de acabar con la vida del rey. ¿Por qué se omiten estos detalles tan cruciales? ¿Qué nos dicen sobre la existencia de gigantes en tiempos antiguos? Hay secretos que jamás nos contaron. Si quieres conocer la verdad detrás de estos hechos, quédate conmigo en este vídeo, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Lo que estamos a punto de revelar podría cambiar para siempre la manera en que ves la historia bíblica y el destino de la humanidad. ¿Sabías que Goliat no fue el único gigante que David enfrentó? Quédate en este vídeo para descubrir lo que la historia no te contó. ¿Sabías que la historia de Goliat no terminó con su derrota a manos de David? La venganza de su hermano muestra una parte de la batalla que pocos conocen. Aunque Goliat fue un gigante temido por muchos, su linaje continuó desafiando a Israel mucho después de su caída. Los descendientes de los gigantes seguían luchando, pero la valentía y la fe inquebrantable del pueblo de Dios les dio la victoria una y otra vez. Esta serie de batallas olvidadas no solo revelan la fuerza de los gigantes, sino también la fuerza del rey David, quien, incluso en sus momentos más vulnerables, inspiró a sus guerreros a luchar con valentía hasta el final. La victoria sobre los gigantes no fue algo pasajero, simbolizó el fin de una era que marcaría la historia de Israel para siempre. En un giro sorprendente, los hermanos de Goliat no se dieron por vencidos. A pesar de su derrota, siguieron apareciendo para desafiar al pueblo de Dios. Sin embargo, fue en un día crucial cuando uno de los últimos y más grandes gigantes encontró su fin. Esto no solo significó la caída de un enemigo, sino el comienzo del fin de una era de gigantes que habían acechado a Israel. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27, 1. Y esta fe fue la que impulsó a los israelitas a prevalecer, incluso en sus batallas más oscuras. Este enfrentamiento también nos recuerda el valor de la perseverancia. El rey David, apoyado por sus guerreros como Abisai, nunca permitió que los gigantes tuvieran la última palabra. Enfrentó y superó los desafíos que vinieron con cada batalla, demostrando que, aunque los gigantes se levanten, la fe y la unidad siempre prevalecerán. Para muchos, la historia de David es un recordatorio de que los desafíos, sin importar lo grandes que sean, pueden ser vencidos si se mantiene la fe y se lucha con determinación. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 2 y 14. La historia de David no es solo de reyes y guerreros, es una lección eterna sobre cómo enfrentarnos a nuestros propios gigantes en la vida. David no solo fue un líder en la guerra, sino un líder espiritual, mostrando el camino de la fe a su pueblo. En cada batalla, su confianza en Dios lo fortalecía, y ese mismo valor es el que nos impulsa a enfrentar los gigantes modernos que se presentan en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo podrías aplicar esa fe para superar los desafíos que enfrentas hoy? Recuerda, la historia de los gigantes no solo es antigua, es también un mensaje de esperanza para todos nosotros. Israel nunca había conocido a un hombre tan alineado con el corazón de Dios como David. Su vida estuvo llena de desafíos, batallas y victorias que definieron la historia de la nación israelita. Entre todas las batallas que libró, ninguna fue tan emblemática como su enfrentamiento con Goliat. En ese entonces, David, un joven de entre 15 y 17 años, sin experiencia militar, se enfrentó a un guerrero que todos temían, Goliat, un gigante filisteo que aterrorizaba a los ejércitos de Israel. Armado solo con una honda y 5 piedras, David venció a este gigante, demostrando que la fe y el valor pueden superar cualquier desafío. Pero, ¿quién era realmente Goliat, este ser que infundía tanto miedo en los israelitas? ¿Qué lo hacía tan temido? Su enorme estatura, su fuerza descomunal y su destreza en combate lo hacían casi invencible. Sin embargo, su historia y su poder iban más allá de su apariencia física.
Goliat provenía de un linaje antiguo y misterioso, los Refaitas, una raza de gigantes mencionada tanto en las escrituras como en otras narraciones históricas. A lo largo de la historia, los gigantes, incluidos los hermanos de Goliat, continuaron siendo una amenaza para Israel. Estos descendientes de un linaje enigmático no solo compartían la brutalidad de su antecesor, sino que también heredaron su enorme tamaño y habilidades. Desde los tiempos de Moisés hasta los días de Abraham, se conoce que los Rehem, como se les llamaba, dejaban su huella en las batallas libradas en la tierra prometida. La derrota de Goliat por parte de David no fue solo una victoria personal. Marcó un punto de inflexión en la lucha entre los israelitas y estos seres legendarios, alterando para siempre el curso de la historia. El origen de estos gigantes sigue siendo un misterio que alimenta la especulación. Sin embargo, los estudios bíblicos apuntan a una teoría comúnmente aceptada. Los gigantes surgieron tras el diluvio, producto de una unión prohibida entre ángeles caídos y mujeres humanas. Los Bnei Elohim, seres celestiales que descendieron a la tierra, tomaron como esposas a las hijas de los hombres, dando origen a una raza híbrida de gigantes. La batalla de David contra Goliat es un recordatorio de que, incluso frente a la adversidad más imponente, el poder de la fe puede derribar los mayores obstáculos. La victoria de David no solo fue un triunfo físico, sino un mensaje espiritual para todos los creyentes. Como se dice en 1 Samuel 5:47, la batalla es del Señor, y Él os entregará en nuestras manos. A lo largo de las Escrituras, se nos enseña que, con Dios de nuestra parte, no hay gigante que no pueda ser vencido. La increíble batalla entre David y Goliat no solo cambió la historia de Israel, sino que revela un misterio ancestral sobre el origen de los gigantes. ¿Te atreves a descubrirlo? Los gigantes, aunque enormes en tamaño y fuerza, no eran invencibles cuando Dios estaba del lado de su pueblo. La historia de David nos enseña que la fe en lo invisible puede derrotar lo visible. En las Escrituras, encontramos muchos ejemplos de cómo la fe en Dios ha superado a los poderosos y ha cambiado el destino de naciones. Como nos recuerda en 1 Corintios 3:57, pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe tiene el poder de derribar a los gigantes, ya sean de carne y hueso o de las dificultades que enfrentamos en nuestra vida cotidiana. A lo largo de la historia, hemos oído hablar de gigantes que no solo sembraban miedo, sino que también trataban de dominar la tierra. Curiosamente, el término rame en hebreo y fenicio tiene una connotación sombría, ya que se traduce como muertos vivientes o espíritus ancestrales. Esto sugiere que estos seres no eran simplemente gigantes, sino que estaban vinculados a entidades antiguas que perecieron en el diluvio, pero de alguna manera regresaron en la era posterior. Relatos de tiempos antiguos indican que estos gigantes no solo eran guerreros temibles, sino que además poseían conocimientos avanzados y poderes sobrenaturales, lo que refuerza la idea de que su origen estaba más allá de una simple herencia humana. En la Biblia, no es solo Goliat quien aparece, él era parte de una línea de gigantes con un destino oscuro. Después de que David lo venciera, los hermanos de Goliat juraron vengarse del joven rey. En una de las batallas entre los israelitas y los filisteos, uno de esos gigantes intentó cumplir esa venganza, poniendo a David en grave peligro, un evento que casi le cuesta la vida si no fuera por la intervención de sus valientes guerreros. Los gigantes no eran solo mercenarios al servicio de los filisteos, su presencia en la guerra indicaba algo mucho más profundo. Tenían alianzas estratégicas con pueblos como los jonios y los cananeos, quienes no solo los aceptaban, sino que los adoraban como deidades o seres superiores. En muchas culturas antiguas, estos gigantes eran venerados y temidos como semidioses, descendientes de seres primordiales. Por lo tanto, los conflictos entre Israel y estos pueblos no solo eran disputas territoriales, sino luchas por el control de fuerzas ancestrales. Números 1:33, y vimos allí a los gigantes, los hijos de Anac, que eran parte de los gigantes, y nos parecíamos a nosotros mismos como langostas, y así les parecíamos a ellos. Estas batallas fueron confrontaciones espirituales entre el pueblo elegido de Dios y fuerzas oscuras con orígenes que se remontan a tiempos antes del diluvio. Los relatos de estas luchas siguen intrigando a académicos y arqueólogos, quienes buscan pruebas de la existencia de estos gigantes en la historia antigua. Las Escrituras son claras al afirmar que los gigantes no solo existieron,
sino que tuvieron un papel clave en los conflictos entre reinos y en la construcción de civilizaciones antiguas. Su presencia, aunque lejana, sigue presente hoy, alimentando debates y misterios sobre una era olvidada en la que seres extraordinarios caminaron por la tierra. Los invito a descubrir uno de los momentos más impactantes en la vida de David, un episodio que muchos pasan por alto, pero que resalta no solo las batallas que enfrentó, sino también el legado de los gigantes que continuaron amenazando a Israel. En 2 Samuel 21, 15-22, encontramos un relato sobre un peligroso enfrentamiento con uno de los descendientes de Goliat. Tras años de reinado y múltiples batallas, David, ya mayor, tuvo que liderar nuevamente una lucha contra los filisteos. Pero esta vez, algo diferente ocurrió. El rey sentía el peso de su edad y la guerra, y en medio de la batalla, apareció un guerrero impresionante llamado Isb-Benob. Este no era un soldado común, sino un miembro de la familia de los Reime, como Goliat. Con una lanza de bronce de 13 libras y una espada recién forjada, encontró su oportunidad para vengar a su hermano y poner fin a la vida del rey de Israel. David, agotado y vulnerable, estaba al borde de la muerte, pero en ese preciso momento, Abisai, hijo de Zeroya y sobrino de David, intervino. Con un golpe certero, derribó a Isb-Benob y salvó al rey de un destino fatal. Tras este acto heroico, los soldados de David hicieron un juramento solemne: nunca dejarían que él volviera a la batalla, pues él era la luz de Israel y su pérdida sería irreemplazable. ¿Sabías que los gigantes no solo existieron, sino que fueron protagonistas clave en la historia antigua? Descubre cómo una de sus últimas amenazas casi acaba con el rey David. Aunque la amenaza de los gigantes no había desaparecido, poco después comenzó una nueva guerra contra los filisteos, que resultó en la caída de otro gigante, Saf. Luego, en una batalla en Gob, Elhanán, hijo de Jarorim, derrotó a un formidable guerrero conocido como Goliat el Gitita. Pero aún quedaba un desafío más. En Gat, un guerrero de gran tamaño, con 6 dedos en cada mano y pie, se levantó contra Israel. Sin embargo, fue abatido por Jonatán, el hijo de Seema, hermano de David. Así, estos 4 gigantes nacidos en Gat cayeron, uno por uno, a manos de David y sus siervos. 2 Samuel 9-22. Esto muestra que aunque la amenaza de los gigantes persistió, poco a poco fueron derrotados. El Dios de Israel dejó claro que no era la fuerza de los gigantes lo que decidía la victoria, sino la fe y el coraje de quienes confiaban en él. Estos eventos revelan un dato fascinante: Goliat no fue el único gigante en su linaje, y sus hermanos continuaron desafiando a Israel incluso después de su muerte. La presencia de estos gigantes en los relatos bíblicos sugiere que representaban una amenaza continua, y sus enfrentamientos con el pueblo de Dios guardan misterios que aún no se han resuelto. Pocos conocen toda la historia de estos colosos antiguos, y queda mucho por descubrir acerca de los 5 hermanos de Goliat, su relación con los reyes y el verdadero significado de su linaje en aquellos tiempos. ¿Quiénes eran realmente estos gigantes? ¿De dónde venían? ¿Cómo lograron sobrevivir a lo largo de las generaciones? Si te intriga conocer más sobre cada uno de ellos y desentrañar los enigmas de su origen, no te pierdas lo que sigue. Muchos recuerdan la increíble victoria de David sobre Goliat, el gigante filisteo que desafió al ejército israelita, solo para ser derrotado por un joven pastor con una honda y 5 piedras. Sin embargo, pocos conocen la historia de otro gigante que David enfrentó años después, un guerrero tan formidable como Goliat, que buscaba vengar la muerte de su hermano. Este gigante se llamaba Isb-Benob. Al igual que Goliat, provenía del linaje de los Rim, una raza de gigantes cuya historia se remonta a tiempos ancestrales, y que, de algún modo, sobrevivió al diluvio. Los filisteos, al reconocer su fuerza sobrenatural, no solo los reclutaron como mercenarios, sino que también los adoraban como deidades debido a su tamaño y poder. Pero Isb-Benob no solo era un guerrero contratado, esta batalla tenía un toque personal. Su deseo de venganza contra David ardía con intensidad. Quería vengar la muerte de Goliat y restaurar el honor de su gente. El enfrentamiento tuvo lugar en medio de una feroz batalla entre Israel y los filisteos. En ese momento, David ya no era el joven valiente de antaño. Las cicatrices de tantos años de lucha se notaban, y ese día, el cansancio lo hizo vulnerable. La edad y el peso de las batallas pasadas lo habían afectado, y estaba al borde de la muerte.
Fue en ese instante crítico cuando Isbi-Benob avanzó. Con su lanza masiva, que pesaba alrededor de 13 libras y podía atravesar cualquier armadura, y su espada recién forjada, Isbi-Benob no era un adversario cualquiera. Su estatura era colosal, entre 9 y 11.5 pies, y su presencia era tan aterradora que incluso los más valientes temblaban al verlo. David, lleno de determinación, combatió con valentía, pero la fatiga comenzó a pasarle factura. Cuando parecía que todo estaba perdido, Abisai, hijo de Cerúyas, intervino con una acción audaz. Antes de que el gigante pudiera asestar el golpe mortal, Abisai lo atacó, matándolo y salvando a David de una muerte segura. Este acto cambió el curso de la batalla. Los soldados israelitas se dieron cuenta de que su rey no podía arriesgar su vida de nuevo en combate. En un juramento solemne, prometieron que David no volvería a enfrentarse al peligro, ya que él representaba la luz de Israel y su pérdida sería irreemplazable. Así, la historia de los gigantes no terminó con Goliat. Los descendientes de ese linaje siguieron desafiando a Israel, pero gracias al coraje y la fe del pueblo de Dios, fueron derrotados uno tras otro. Estas batallas, muchas veces olvidadas, no solo muestran el poder de los gigantes, sino también la fortaleza de un rey que, incluso en sus momentos más débiles, inspiró a sus soldados a luchar hasta el final. Aunque esta batalla no fue la última, ese día, uno de los últimos grandes gigantes encontró su final, y con ello, la certeza de que la era de los gigantes llegaba a su fin. No te pierdas este vídeo, donde te comparto un dato fascinante sobre la lucha con Isbi-Benob, el gigante que fue derrotado por el sobrino de David, Abisai, hijo de Zoroya. Cuando David estaba en peligro, Abisai acudió en su ayuda, y el pueblo juró que nunca más enviarían al rey al campo de batalla, para que la luz de Israel no se apagara. Algunos relatos dicen que Abisai, en un momento crucial, persiguió al gigante que amenazaba a David y le dio el golpe mortal. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte al canal para más contenido como este, y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!